¿Quién manda realmente cuando la voz del rey se pretende imponer sin condiciones? ¿El comandante pirata que exige cadenas? ¿O el galeón del pueblo que exige transparencia? Si te preguntas por qué hoy no escuchaste la locución que Gustavo Petro quería que inundara las pantallas, quédate conmigo. Vamos a desenmascarar su intento de piratería mediática, con espadas afiladas de ironía y filosofía estoica. ¡Alto ahí, tripulación inquisitiva! Soy el capitán del sarcasmo, y con Gus en tu mente no repetimos noticias, las pirateamos, las desmenuzamos y las dejamos sin velas. Bienvenidos a bordo, navegantes críticos. Sin importar la hora ni el lugar, aquí vemos con el ojo derecho en lo que pocos logran ver con el izquierdo. Quédate hasta el final. Te prometo que lo que viene pone aún más en evidencia los abusos del poder. Antes de zarpar, activa el canal, comparte este mensaje y acompáñame en esta singladura de verdades. ¡Arr! Prepárate para cantar el estribillo del engaño. Ah, mis valientes, el escenario es el siguiente. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, le dijo no a Petro. ¿La razón? Su solicitud para interrumpir la programación nacional no cumplía con los criterios legales de urgencia, excepcionalidad y delimitación temática. La CRC, en su informe, dejó claro que, aunque se reconocían algunos requisitos formales, como que la intervención era personal y no recurrente, faltaban los elementos esenciales para justificar una alocución obligatoria en televisión abierta. Ahora bien, el exguerrillero presidente, como buen maestro de los monólogos teatrales, gritó: ¡Me censuraron en mi propio país! Y prometió hablar desde plazas públicas o canales alternativos. Pero aquí es donde huele a pólvora roja la farsa. ¿Quién tiene más poder real? ¿El que exige que todos lo escuchen? ¿O el que regula con normas claras para evitar abusos de autoridad? ¿Cuándo dejará un político de creer que el Estado es su bocina personal? Epicteto decía que no es el poder externo lo que nos domina, sino nuestra debilidad interna. Si Petro cree que el espacio público es su monopolio, entonces ya se ha convertido en esclavo de su propia vanidad. ¿Cuál corsario que reclama el mar entero solo para él? El presidente pretende que la televisión abierta sea tribuna automática para su discurso. Pero la CRC dice: solo si hay tormenta real, no pretextos inventados. Si interrumpes la navegación diaria del pueblo sin razón seria, estás imponiendo tu voluntad por encima de la lógica. Y no es un ataque a la libertad de expresión. La CRC aclara que la decisión no limita al presidente su derecho a expresarse, sino que exige que cumpla criterios objetivos para que ese poder no se convierta en abuso. ¿Pero qué hizo el pirata presidencial? Calificar al CRC como parte de las mafias que quieren recuperar el poder y amenazar con acudir a plazas públicas si no le permiten su show mediático. Presidente Petro no cumple orden del Consejo de Estado y transmite por canales nacionales Consejo de Ministros. Mentirosos. ¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encostró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. Consejo de Ministros tiene su formalidad, sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan. Entonces no digan mentiras, la prensa no está para decir mentiras. Su misión fundamental es la verdad, señores del tiempo. O señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos está debiendo 1.800.000 millones de pesos guardaditos en sus bancos porque no hizo la carretera de Lobo Guerrero. Esto no es Consejo de Ministros, es alocución presidencial. Nosotros no desacatamos la justicia, la respetamos. Es la teatralidad del narcisista político. No busca convencer, busca que todos escuchen su voz como acto de culto. Su versión de intervención es más propaganda que urgente anuncio. Quienes controlan la narrativa siempre aspiran a monopolios discursivos. Por eso el Consejo de Estado ya le impuso límites al uso desbordado de alocuciones presidenciales.
ordenando que éstas solo sean permitidas bajo criterios de excepcionalidad rigurosa. El poder deja de ser virtud cuando no reconoce límites. Como decía Séneca, la clemencia no es debilidad, sino control del ego. Aquí vemos que quien exige cadenas mediáticas es esclavo de su propia voz. Entonces, ¿esto responde al acertijo del inicio? Pues sí, el verdadero mando no lo ejerce el que exige monopolio, sino quien sabe sujetar su voz ante la razón. Ahora mi pregunta a ti, marinero del pensamiento. ¿Crees que cualquier presidente debe tener derecho a interrumpir la programación nacional cuando quiera? ¿O solo si cumple criterios objetivos? Escribe tu respuesta abajo. Y aquí te dejo un consejo estoico para este naufragio político. Mantén tu juicio independiente. Como decía Marco Aurelio, no te aferres a la tribuna pública, pues quien valora mucho el aplauso pierde su propio centro. Si encontraste valor, diferente a otros noticieros, en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, te invito a continuar viendo hasta el final, donde revelaremos más detalles que no verás en los titulares oficiales. No sin antes compartir el video, activar la campanita y suscribirte al canal si eres uno de los nuestros, de esos que no miramos por el ojo izquierdo. Deja tu comentario con esta frase: ni cadenas mediáticas ni silencios impuestos. Y así, como buen corsario del sarcasmo, me despido. Con Gus en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho, que el izquierdo no quiere que veas. Los esperamos en el próximo sarcasmo noticioso. ¡Arre! ¡Que no nos callen! Vamos con la noticia. Le pusieron estate quieto al exguerrillero presidente Gustavo Petro, quien pretendía adueñarse de la televisión colombiana para sus alocuciones populistas, como lo hacen sus camaradas Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, jefes del cartel de los soles en Venezuela. Comisión de Regulación de Comunicaciones negó alocución de Petro por incumplimiento de criterios de urgencia y así respondió el exguerrillero. La entidad expresó que la solicitud no demostró la existencia de una situación grave o inaplazable que justificara interrumpir la programación televisiva, tal como establecen las normas vigentes. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, negó la solicitud de alocución presidencial elevada por la Presidencia de la República de Colombia, tras determinar que la petición no cumplía uno de los criterios exigidos para este tipo de intervenciones. La decisión de la CRC subraya que la solicitud no reunió condiciones de urgencia, uso excepcional ni delimitación temática según el análisis requerido, tal como consta en el comunicado oficial. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, informa que recibió de la Presidencia de la República una solicitud de alocución presidencial presentada mediante el formulario establecido en la circular externa número 164 de 2025 y radicada ante esta entidad el 15 de octubre a las 4:54 p.m., indica el texto difundido por la entidad. Para el trámite de la solicitud, la CRC realizó un análisis en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado del 16 de septiembre de 2025, enfocado en los criterios de carácter personal de la intervención presidencial, de urgencia, excepcionalidad y delimitación temática y temporal, así como los requisitos formales establecidos para este tipo de solicitudes. Como resultado de la evaluación, la CRC detalló que, si bien la solicitud cumple con los criterios de carácter personal de la intervención presidencial, no recurrencia y limitación temporal, no cumple con los criterios de urgencia, uso excepcional ni de delimitación temática, al no evidenciarse una circunstancia grave, sobreviniente o inaplazable que justifique la interrupción de la programación de los canales de televisión abierta del país. En consecuencia, la Comisión no autoriza la emisión de la alocución presidencial solicitada, conforme precisa el comunicado oficial. El documento remarca que la decisión no limita la libertad de expresión del presidente de la República ni su facultad para dirigirse al país, sino que atiende el mandato judicial que ordena aplicar criterios objetivos para garantizar el uso razonable, proporcional y excepcional del servicio público de televisión. De acuerdo con la circular 164 de 2025, vigente tras la orden del Consejo de Estado, toda solicitud de alocución presidencial en la televisión y radio nacionales debe sustentarse en parámetros de excepcionalidad, urgencia y relevancia nacional.
A partir de esa disposición, la Presidencia debe presentar un formulario oficial en el que clarifique la justificación y pertinencia del mensaje y notificar esa necesidad con no menos de 4 horas de anticipación, salvo casos graves debidamente argumentados. La CRC aclaró también, la solicitud podrá ser ajustada conforme a los criterios establecidos y remitida nuevamente para su verificación, abriendo así la posibilidad a que el Ejecutivo reformule y reitere la petición bajo los términos jurídicos vigentes. Durante este proceso de revisión, la sesión de contenidos audiovisuales de la CRC verificó cada uno de los puntos estipulados. El fallo judicial precedente exige que una alocución oficial cumpla requisitos claros, contenido delimitado, duración necesariamente acotada, justificación fehaciente de excepcionalidad y ausencia de finalidad propagandística. El comunicado subraya, la CRC reafirma su compromiso con el acatamiento de las decisiones judiciales, así como con la protección del pluralismo informativo y derechos de las audiencias. Como parte de los nuevos procedimientos, la CRC publicará en su sitio web, dentro de los 2 días siguientes a una eventual autorización, un informe de seguimiento que valide si la intervención se ajustó a los criterios definidos. El marco actual se produce luego de un periodo donde distintos sectores políticos, especialmente de oposición, expresaron inquietudes respecto al uso recurrente de las alocuciones presidenciales obligatorias. El Consejo de Estado puntualizó en su sentencia que las intervenciones presidenciales en cadena nacional deben evitar convertirse en un mecanismo de comunicación política o propagandística. La normativa no solo establece un procedimiento formal, sino que también intenta limitar el alcance de las intervenciones oficiales para proteger la equidad informativa y el derecho de las audiencias a acceder a espacios plurales y no sujetos a la unilateralidad del Ejecutivo. Por su parte, la decisión de la CRC se enmarca en la obligación institucional de garantizar la transparencia, la equidad informativa y el uso responsable del espacio público en los medios de comunicación, como consta en el pronunciamiento de la entidad. El comunicado concluye delineando que la potestad presidencial para dirigirse al país permanece intacta, pero supeditada a los filtros de excepcionalidad y urgencia definidos en la sentencia del Consejo de Estado y la circular 164 de 2025. Cosa que sacó de quicio al exguerrillero Petro, quien respondió que transmitirá su mensaje a las 7 p.m. por canales oficiales y RTVC, y advirtió que de persistir el bloqueo lo hará desde la plaza pública. Petro calificó la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones como un acto de censura tras no autorizar la transmisión de su alocución presidencial por televisión abierta. Petro expresó que su voz fue silenciada por las autoridades regulatorias de su propio país y convocó a juristas nacionales e internacionales a oponerse a esta medida. Para el exguerrillero Gustavo Petro, la restricción representa algo más que una decisión administrativa. Petro afirmó que la medida se trata del intento de las mafias de recuperar el poder. En sus palabras, aseguró que existe un temor real ante el avance del poder constituyente y popular en el país. También dirigió un mensaje directo a la audiencia colombiana, pidiendo que escuchen el mensaje que planeaba transmitir, ahora relegado a los canales digitales y públicos. Invito a toda la audiencia de Colombia a escuchar lo que iba a decir y era mi derecho. En RTVC a las 7 p.m. Recalcó que ante la negativa oficial recurrirá a las plataformas públicas de la Presidencia y RTVC para difundir su alocución este jueves 16 de octubre a las 19 horas. El mandatario también dejó en firme que ante la imposibilidad de hablar en cadena nacional, está dispuesto a acudir a espacios de encuentro directo. Si el presidente no puede hablar por televisión, entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública. En su reacción, Petro comunicó que la situación lleva la discusión más allá de lo institucional. El mandatario utilizó los canales oficiales digitales para reiterar su postura y explicar el contenido alternativo al que la ciudadanía podrá tener acceso. El anuncio fue acompañado por un llamado a sus seguidores, simpatizantes y ciudadanos interesados en los asuntos públicos para que se mantengan atentos a las plataformas oficiales y conozcan su mensaje íntegro. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.